Nos tenemos la visita en esta mañana, hagamos nomás de esta nota, nos visita el ingeniero Raúl Selleri, que está como candidato, aparece en la lista del Partido Sociedad Patriótica. Casi al inicio de esta campaña vamos a conversar con Raúl sobre algunos temas que han motivado justamente su participación como candidato a la Asamblea Nacional. Raúl, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Clever, buenos días a toda la audiencia de Radio Noticias Cuenca. Somos amigos desde hace algún tiempo con esta linda radio, con este lindo espacio que tenemos acá en Cuenca. Bueno, yo soy Raúl Selleri, para los que no me conocen, soy ingeniero civil, soy padre de familia de 3 niños y estoy casado. Y estoy aquí en la política ya un buen tiempo. Somos nuevos en la papeleta, pero no somos novatos. Siempre hablo en plural yo porque tenemos un proyecto que lo manejamos desde hace algún tiempo, donde hay un liderazgo, pero tratamos de ir todos juntos, porque todos trabajamos ahí. Bueno, pero ¿qué le anima, no? Viendo ese nivel de la Asamblea Nacional, en donde veía que la mayoría buscan un proceso, o en este proceso electoral, una reelección, ¿qué se podría hacer para que la Asamblea Nacional se convierta en un escenario importante en beneficio del país, ¿no? Bueno, la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado, es donde se hacen las leyes que nos rigen el día a día. Entonces, para mí es el espacio más importante, pero ciertamente Clever es el que más degradado está. Y ahora, antes de entrar aquí a la entrevista, le escuchaba a toda la gente que ha muerto. Por ahí me estaba acordando que hubo un alcalde que incluso hasta se murió antes de que le elijan, porque terminó siendo elegido el de Puerto López. Recordando eso, me doy cuenta de que nos metemos en un espacio súper difícil. Nuestro gran amigo Fernando Villavicencio también falleció. Él prácticamente podría decir que es quien nos dio las últimas pautas de lo que es la verdadera política. Y a pesar de que nosotros hemos estado aquí, como le digo, ya 10, 12 años, nunca ha sido, no es remunerada. Para empezar, es un espacio voluntario en todo este tiempo, al menos en el espacio gremial en el que nos hemos manejado, Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY, Cámara de la Construcción de Cuenca, es de a gratis. O sea, es el puro voluntariado de querer que las cosas salgan adelante. Pero llegamos a un punto en el que nos dimos cuenta de que desde este espacio, a pesar de ser grandes agremiaciones, colectivos, las leyes se hacen en la Asamblea Nacional. O sea, y nosotros desde el espacio de la contratación pública, que es donde nos manejamos, hemos visto muchas cosas que están mal. Todos los contratos direccionados, haciendo abuso del régimen especial. Entonces, cuando uno pelea ese tipo de cosas como un ciudadano común, y como le digo, incluso llegando respaldado por un gremio, no se consigue nada. Entonces hay que llegar a la Asamblea. A ver, pero ¿qué es lo que está pasando ya que tocó este tema de los gremios? Sí, evidentemente se han debilitado tanto que ahora, carambas, yo converso a veces con varios profesionales, compañeros suyos, y todos están a la expectativa de que se vaya transparentando justamente la contratación pública. ¿Qué se podría hacer, si ese es su trabajo en función a su profesión, qué se podría hacer al respecto? Porque evidentemente, estaba viendo el otro día nomás, los 2 hospitales que van a ser para la ciudad de Cuenca, sí, ya están entregados a Quito, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que está pasando con los profesionales acá? Que no dicen además absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Eso para mí sí es preocupante, y de una vez de paso hago un llamado a los colegas que dirigen estas instituciones, estas organizaciones colegiadas, como es el Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY y la Cámara de la Construcción. Aparte de eso, también al Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, al CIELA, que tiene un buen representante, que es el ingeniero Diego Morales, que yo sé que si es que él estuviera al tanto de esto, le metería ahí un poco de caña. Entonces, sí es preocupante, y justamente mi propuesta legislativa tiene como uno de los ejes principales la lucha contra la corrupción. O sea, está la seguridad, buscar la paz por medio de la seguridad, está la lucha contra la corrupción, pero esto no se conseguiría también con una reparación del tejido social. Entonces, yo me doy cuenta de que estamos en guerra, este país está en guerra, estamos en un conflicto armado interno,
así lo ha dicho el mismo presidente. Entonces, frente a una guerra nosotros tenemos una estrategia, o sea, el 1% de la población son los GDOs. Hablándose, yo por GDOs no les diferencio ni a los narcos ni a los de cuello blanco, a los mafiosos de la política. Para mí están en el mismo saco. Entonces, para enfrentar a esa gente, nosotros tenemos las de ganar, somos el 99% de la población. Simplemente nos estamos equivocando en las personas que nos representan. Vamos un poquito así, ya desde el colectivismo ciudadano estamos eligiendo mal a nuestros representantes, y eso mismo yo les hago caer en cuenta a mis colegas, que ya tenemos que estar pilas ante esto y exigir a nuestros representantes, en este caso Colegio de Ingenieros Civiles, Cámara de Construcción, que se pronuncien, porque yo sé que en la época del correísmo realmente ahí es donde se les dio de baja, ahí es donde hay una ley que nos dice, un artículo que dicta que no pueden hacer política los colegios profesionales, las cámaras, pero tampoco nos han costado la voz, y uno puede podemos levantar nuestra voz de protesta, podemos hacerlo, pero estamos callados. Hasta hace unos 2 años, en la época de Pedro Palacios y en la época de Marcelo Cabrera, la Cámara y el Colegio de Ingenieros tuvieron grandes logros. O sea, yo recuerdo, había unos 2 contratos que hubieron en etapa que se dieron de baja, incluso un gerente fue a la cárcel. Claro, o sea, y fue gracias, yo pienso, a la presión que hubo en ese momento de la Cámara de la Construcción. Buen trabajo, de felicitar. El CAE también era un organismo que estaba metido de lleno en la planificación, en el cuestionamiento, pero les veo un poco timoratos en realidad, y bueno, y no les culpo, o sea, porque ahora la represión que tienen de parte de las autoridades sí es fuerte. O sea, yo recuerdo hace un año aproximadamente, alguien del directorio de la Cámara de Construcción salió a hablar de algunas cosas que estaban pasando en el municipio, que los trámites parece que se demoraban más, no recuerdo bien cuál era el tema, pero él hablaba con números y tuvo una arremetida del señor burgomaestre, que nunca más le he visto a este amigo salir a hablar, ni a la Cámara ni nada. Pero Raúl, desde ese punto de vista, ¿cómo se...? Yo veo que igualmente, lamentablemente, muchos profesionales están relacionados con las autoridades, ¿no? Con la alcaldía, con las prefecturas, son los que capitalizan casi todos los contratos. Ese es el gran problema. Pero ¿cómo lograr de que eso se rompa? Además, a mí me da la impresión que muchos profesionales son cómplices de lo que está pasando, ¿no? Están algunos, yo acá saben venir con varias denuncias, y yo les decía, pero ¿por qué no se manifiestan? Entonces dicen, no, pero después quedo ya en la lista negra, ¿no? ¿Cómo cambiamos eso? Eso sí ya es una indefensión aprendida, le llamamos nosotros en el colectivo que tenemos. Es una cuestión hasta psicológica. Ya le lleva a ser un cobarde, un miedoso, y creo que somos pocos. Yo sí me considero que no tengo miedo de ninguna de estos personajes, de nadie. Temor a Dios nada más y a nadie más. Y eso es una indefensión aprendida que se la tiene que cortar de raíz, pero ya involucrándose en la política. No hay otra manera, porque quienes hacen las políticas públicas son los políticos. Entonces, cuando me vienen que soy apolítico, que el gremio es apolítico, mi pana, o sea, ¿en qué estamos? Pero ¿cómo se cambia aquí, no? Aquí tenemos que... Yo veo que hay... hemos tenido una presencia bastante pobre de representación política a nivel de la provincia de la Suárez. Allí lo que hay que hacer, primerito, es cambiar el sistema ya yendo en concreto a lo que se tiene que hacer ya desde la Asamblea, es cambiar el Sistema Nacional de Contratación Pública, porque ahí está... Pero igual va a haber una trampa ahí. Puede haber la trampa, pero hay que ver, o sea, ya estamos en una era tecnológica, la ley de contratación pública que estamos manejando es obsoleta, completamente, o sea, y ya con remiendos y otro remiendo, ya es un Frankenstein ahorita. No creo que está más en la conciencia de cada persona. Me decía, alguna vez entrevistaba al director nacional de contratación pública, dice, no, la ley está bien hecha, lo que pasa es que hay tramposos, dice, hay gente que no está bien hecha, dice, ¿no? No está bien hecha, y efectivamente también sí es un problema que la gente tiene miedo. O sea, para nosotros que hemos estado aquí con mi esposa, que somos un equipo en esto, estamos en esto ya unos 12 o 14 años, no recuerdo bien, pero en toda esta lucha somos los denunciólogos, somos los peleones, los problemáticos,
Y la gente quiere evitarse eso. ¿Por qué? O sea, yo no sé en qué momento de la historia de la humanidad el que denuncia es el malo. O sea, y esto sí le atribuyo a Rafael Correa. Él empezó con esto. Él empezó con esto y justamente... Bueno, pero se ha generalizado en todo el país. En todo el país. Ahí va a decirme, los alcaldes, los prefectos, actúan igual. Todos, pero es que la corrupción está ya enraizada en todo, está institucionalizada. Cuando nosotros hablamos de que hay que recuperar la institucionalidad, lo primero que hay que hacer es quitar de raíz esto que está institucionalizado. La corrupción ya es, yo le cuento, Clever, una experiencia personal cuando llegamos a Quito específicamente. Ya, en cierta forma, aquí ha habido problemas de corrupción, pero ha sido algo muy, muy puntual y Cuenca como que se ha salvado de esto. Hemos sido una islita medio de paz ya, en todos los sentidos. Pero cuando llegamos a Quito, y llegamos nosotros muy tranquilos a mostrarnos como cuencanos honrados y honestos, la gente se enojó. O sea, pues poco, oye, ¿qué estás? Pues muy, muy digno. Así fue. Claro, o sea, y le estábamos quitándolos su diezmo, su porcentaje, su mensualidad que habían sabido recibir del anterior contratista y era algo normal. Tuvimos una pelea, pero, o sea, que nos duró, no podíamos aprobar una planilla, estábamos 3 meses impagos y ellos así, con ese pressing, queriendo que caigamos, sin pagarnos, dándole largas. Y esta es una carrera de resistencia. O sea, por eso yo tengo un programita por ahí, así mismo en la radio, que se llama Crónicas de la Resistencia, porque me he dado cuenta de que aquel que resiste gana. Y si es que tenemos algo que creemos que es lo correcto, tenemos que resistir hasta vencerle al enemigo. Así sea, porque la lucha es desigual, o sea, la lucha es completamente desigual. Ahora mismo tenemos usted dice que la ley igual van a seguir trampeando, pero sí está mal hecha, completamente mal hecha. Da chance para estos régimen especial, estos contratos por régimen especial, estos contratos cuando se declaran emergencias. Le cuento, cuando fue el terremoto de Manabí, fue lo mejor que le pasó a la administración de ese tiempo. Claro. Porque fue emergencia, y ahí sí una emergencia de verdad. Ahí metieron una mano duro, pues. No, pues durísimo, y a mí personalmente me vinieron a ofrecer, y yo les dije, no, gracias, estás mal, pan. Ya. Y después hubo todo ya después vimos, y en ese tiempo, ¿quién era la ministra? María de los Ángeles Duarte. Y ahora, ¿dónde está la señora? Prófuga de la justicia, con todo el merecimiento. Pero entonces, claro, también debe haber mano dura, leyes duras para todos los corruptos, ¿no? Pues que después salgan. Glass está ansioso por salir ya para disfrutar, pero no puede salir. No va a salir, ¿no? Ya, y es el único caso, es el chivo expiatorio, es el Gil que se quedó allí, y Capaya, los dos pobrecitos. Ahora, desde ese punto de vista, ya en la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que se podría hacer, no? Para, de alguna manera, asustar un poco a quienes están inmersos en la corrupción. Tenemos un código integral penal que está hecho a la medida, sí, como para que lo que estamos viendo, ¿no? Hay una gran cantidad de prófugos de la justicia, hay de lo que yo conozco más de 2.500 procesos grandes, ¿no? De perjuicio al Estado que están en la Fiscalía y que evidentemente no han avanzado. ¿Qué hacer desde la Asamblea Nacional? Hay que cambiar el Código de la Democracia. Noboa está proponiendo, entiendo, en las próximas horas una nueva constituyente. ¿Qué piensa usted, Alberto? Bueno, la nueva constituyente es posible y frente a estos mamotretos, como le digo, que hay la ley de contratación pública que ya es obsoleta, se podría hacer, ya, es factible, pero eso es a largo plazo. Una constituyente es a largo plazo. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar en otro gran problema, es que tengo tantas cosas en la cabeza porque son tantos los problemas, y otro de los problemas de la corrupción en este país es la elección de las personas que dirigen los entes de control, Contraloría, Fiscalía, Consejo de la Judicatura. Entonces estamos en manos de 7 ciudadanos, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que son los que eligen esto. Entonces, para eliminarse mamotreto, que es el Consejo de Participación Ciudadana, primerito tenemos que cambiarles las funciones a ellos, hacer una reforma en la ley, y eso es posible a corto plazo, porque si esperamos el cambio de la constituyente, va a tomar su tiempo. Yo voy a impulsar, o sea, el sistema de contratación pública, la ley tiene que cambiar. Usted va a proponer una ley.
Sí, sí, hay que cambiar por completo. Hay colegas que se han acercado a mí, que tienen el conocimiento, porque esta es una cosa multidisciplinaria. Muchos cuestionan, dicen, tienen que estar solo abogados en la asamblea. ¿Cómo así? Si ellos no saben de contratación pública, ellos no saben de salud, ellos no saben de economía, o sea, ellos saben hacer leyes y le encaminan a uno para hacer las no formas. hay gente preparada en asamblea, ese es el problema. No hay. O sea, y esto sí es un trabajo multidisciplinario. Entonces, por eso yo siempre hablo de 3 ejes. Para combatir todo este mal son 3 ejes. Seguridad, lucha contra la corrupción y reparar el tejido social. Pero en esta guerra que estamos metidos nosotros, tiene que haber una estrategia, y nosotros la tenemos. ¿Y cuál es? Hay que atacar la economía criminal. O sea, ¿cómo ataca la economía criminal? ¿Y cómo fortalece la del 99% de los ecuatorianos que somos nosotros los buenos? Entonces, primerito, en lo que es seguridad, ya tenemos claro que hay que reformar ahí el artículo 162, donde tenemos nosotros que ya bloquear los puestos. Y eso y con la reforma de esta ley, nosotros podremos militarizar ya los puestos. O sea, ¿cómo es posible que en 670 kilómetros de costa, frente a 3.000 de Colombia y 5.000 creo de Perú, salga toda la droga del mundo por aquí? Entonces todo eso, justo hace un rato hablaba usted de Agustín Intriago, ya, que dicen que tenían nexos, y todos estos señores que parece que tienen nexos con el narcotráfico, con la minería ilegal. Es gravísimo. ¿Usted cree que la clase política está involucrada en todo esto que estamos viviendo? Totalmente, lastimosamente es así, porque todas las campañas, en este momento, gran mayoría de las campañas, no digo todas, pero gran parte, están financiadas por el narcotráfico, el coyoterismo, los dueños de chongos, la minería ilegal, o sea, chatas de blancas, lo peor, el lumpen de la sociedad está financiando a las campañas políticas. Y por eso yo me siento diferente y en la capacidad y con la autoridad moral para mostrarme y presentarme como candidato, que no estoy recibiendo nada de ellos, no tengo una campaña pomposa y millonaria, y tampoco quiero parecer el pobrecito de la víctima, sino que quiero hacer caer en cuenta que el que entre comprometido con esa gente, con esas malas juntas, está destinado a morir en ese feo círculo que es la mafia. Pero ¿cómo logra controlar eso, no? Yo como le digo, sabiendo que el país está invadido del narcotráfico, de dinero. Hay que atacar la economía criminal. O sea, primerito está la UAFE, o sea, hay que controlar el lavado de dinero. Las penas, ¿cree usted? Hay que endurecer las penas. ¿Cree en la cadena perpetua? Sí, creo en la cadena perpetua. Es necesario endurecer las penas. Bueno, ahora está ya la ley de extinción de dominio. O sea, pero no le quieren dar paso, ese es el problema, ¿no? No. O sea, quieren debido proceso para... Y por ahí escucho a otros colegas y a otros amigos que por ahí hablan de que ya está la ley de extinción de dominio. Sí está, pero no está. Oiga, ¿usted no cree que toda la clase política, la gran mayoría de la clase política está involucrada en todo esto? Haciéndole el coro al narcotráfico. Claro que sí, o sea, es que es un problema. Por eso los alcaldes muertos y es un problema con una seguridad que ni el presidente tiene. Es un problema porque yo pienso que no solo hay un grupo que está directamente relacionado con la narco, es que están generales, hay que depurar la policía, hay narcoperiodistas, hay narcojueces, o sea, el país nunca ha estado así, realmente el problema es grave. Pero también hay un gran grupo de gente que entra solo para manejar las instituciones del Estado. Entonces, claro, o sea, hay un montón de asambleístas que dirigen las hidroeléctricas, los hospitales, el Consejo de la Judicatura. ¿Usted cree que Cuenca está contaminada también? Sí, completamente. Alcaldías, prefectura. No tengo evidencias de esto. Porque hay un montón de denuncias, ¿no? En el tema de contratación pública. Eso le iba a decir. Hay denuncias que están direccionados. Yo le decía hace un rato, había la denuncia de los 2 hospitales que fue propuesta del señor alcalde y que ya se ha entregado, ni siquiera con un concurso previo, ya están en 14 millones de dólares. ¿No? Bueno, en realidad, relaciones con el narcotráfico de esos contratos específicos, los que me habla, sí los conozco. No creo que haya esas relaciones. No. Aquí se habla de los lobos también. Aquí, ¿no? Se habla de los lobos. No se comprobado todavía, pero se habla de eso. Lamentablemente no puedo hablar porque no hay evidencias, porque todos estos son presuntos
casos que se pueden estar presentando, pero este caso que usted me dice sí le puedo explicar con detalle. O sea, más que todo por el hecho de que el alcalde ofreció en una de sus propuestas que iba a haber transparencia en la contratación pública, de que iba a haber democratización de los contratos para que todos podamos acceder. ¿Y está pasando eso? Y aparte de eso, esto sí fue un trabajo del Colegio de Ingenieros del Ecuador. Se propuso una ley y ya está vigente de que en las licitaciones, cotizaciones, incluso creo que menores cuantías, el contratista puede tener un contrato a la vez. Y este señor tiene dos. O sea, es uno de los consorciados de estos, del consorcio, no recuerdo bien, creo que es el Valle, o Baños y el Valle. Ya, está faltando el de Ricaurte, que también está participando el señor. Ya. Y con el mismo representante legal. Entonces este es el problema de que la ley dice que tiene que haber uno a la vez, pero siempre se hay formas de, como usted mismo decía hace un rato, de evitar la ley. A mí me han dicho que aquí se sortean esos contratos de 20, 25 mil, pero los gorditos hay hasta... Verá, los contratos, los de menor cuantía, porque está dividido en ínfima cuantía, menor cuantía, cotizaciones, licitaciones. Ya. Las cotizaciones y licitaciones realmente yo pienso que sí hay que transparentarlas. Y no es motivo para que la administración se enoje, pero él mismo ofreció transparentar, y si es que realmente él está a favor de que haya esta transparencia, no habría por qué enojarse, y mejor habría que escuchar al ciudadano, escuchar las denuncias que se están haciendo y analizar qué está pasando. ¿Por qué este señor, por qué estos señores, estas empresas que son de Quito, están ya con los dos hospitales? ¿Ya? Eso no me parece bien. Y participando en el tercero. Los ingenieros. Esa es una gran pregunta para ellos. Yo pensaría que usted, Clever, debería invitar al Colegio de Ingenieros. El ingeniero Domínguez me mandó un informe a mí, ¿no? De lo que había hecho. Pero Clever, yo le invito a que les llame a no este quieren señor. venir, pues, ¿no? No. Especiales hemos invitado. Al Colegio de Ingenieros Civiles. No les gusta venir mucho acá. No. Ya, o a la Cámara de la Construcción de Cuenca. Yo pensaría que ellos, como representantes de la ciudadanía, y en este espacio que por el momento se supone es apolítico, no tendrían que tener miedo y tendrían que venir a hablar. Yo creo que en este momento todos tenemos que unirnos, todos los colegas y todos los ciudadanos, para enfrentar a lo que está pasando en el Ecuador. No es fácil, la corrupción nos tiene tomados, o sea, y esto engloba todo, y yo creo que en este momento, si no hay la unión, estamos complicados. Oye, pero a ver, vamos al tema de la asamblea un poco. Evidentemente que usted más o menos habla de la necesidad de trabajar en el tema de reformar la ley de contratación pública, ¿no? Sí. Y evidentemente, no sé si eso se vaya a dar paso en la Asamblea Nacional, si le bloquean en el caso de que llegue. Porque usted sabe que también, viendo cómo están las cosas, la Asamblea no genera pues confianza, y sobre todo cuando creo que más o menos vamos a tener una asamblea parecida a la que está por terminar. Claro, ahí sí yo me pregunto qué es lo que pasa con todos los ofrecimientos, porque si bien es cierto yo estoy encaminado en estos tres ejes, si nos podemos analizar, todos los candidatos creo que tienen claro cuáles son los ejes a tratarse y van por el mismo camino, igualito. O sea, seguridad, empleo, educación, corrupción. Pero no pasa nada, ya escuchamos ya 20 años. Exactamente. 50 años escuchamos. Ahí es cuando yo me pregunto, o sea, si estaban comprometidos con esto en campaña, ¿qué pasó cuando llegaron? Entonces la falta de voluntad política, y es hacer espíritu de cuerpo por un grupo específico, en este caso sus partidos, sus prebendas, sus amarres, como le digo, ya llegan allá y ahí sí, reparte hospitales, reparte hidroeléctricas, reparte eso. Ahí toca entrar a pelear, como hizo Fernando Villavicencio. Como él decía, una golondrina se hace verano. O sea, y no queda de otras. Porque si yo me quedo en ese plan de que igual no voy a conseguir nada, o sea, no hay peor intento que el que no se hace. O sea, yo tengo que entrar y estoy seguro que lo voy a hacer, porque aparte de eso, la persona que está liderando este proyecto, que es Andrea González, tampoco le tiene miedo. Nosotros participamos un montón de tiempo con Fernando, sabemos cómo hacerlo. Otra forma de combatir a la corrupción es transparentando la información y acercándola a la gente.
¿Cómo le hace? O sea, eso es lo que siempre usted como periodista, por ejemplo, o la otra vez me contaba un amigo periodista, un colega, que decía que quería saber cuáles son las multas secas por los radares. Y se fue al EMOV y no le dieron. El asambleísta, a nosotros nos ha pasado que llegaban al despacho de Fernando a pedirle información y él, la potestad de él, y nadie se puede negar, ningún funcionario, porque si no fuera destituido, tiene que darle información. Entonces ya tuviéramos esa información para ver qué pasó con estas... Oiga, pero ¿qué es lo que ha pasado, no? Yo creo que Fernando Villavicencio sí dejó un gran vacío, ¿no? Porque nadie ha retomado justamente... No, nadie. Que... Fernando tenía mucho conocimiento del Estado, sabía cómo funcionaba perfectamente, nos dejó muchas enseñanzas, aprendimos muchísimo y vamos a seguir ese legado. O sea, yo pienso que la única forma de seguir el legado... retomaría una buena yo retomaría... de las denuncias que quedaron pendientes. Pues, yo participé en mucho, yo mismo, como asesor externo de Fernando Villavicencio, no trabajé directamente en la mesa legislativa, en la comisión de fiscalización, pero yo era directamente asesor de él externo. Yo en mi computadora está tiene bastante información. La bola. Yo en mi computadora tengo desarrollado Yacha y Coca-Cola Sinclair. Yo hice con Carmen Íñiguez. Nosotros hicimos. Todas las fisuras de las que se hablan, la erosión regresiva. Y no queda nada de eso, ¿eh? Eso está allí, pues, o sea, bueno, al menos no se recibe todavía esa obra. Ni van a recibir, creo. No habría que recibir, o sea, si bien es cierto que nos está sirviendo. Fernando Villavicencio, me acuerdo, buscaba el mecanismo para que no reciba el señor Guillermo Lazo, ¿no? Pero tampoco eso quedó en nada, como que no le dio importancia. Lo que pasa es que, bueno, al menos no se está haciendo la recepción definitiva a Sinohidro, porque en ese momento ya se acaba. O sea, al menos ellos todavía siguen reparando las cosas. Porque aparece una fisura, le tapan, aparece otra, le tapan, y así está lleno de remiendos. Ya, gracias a Dios todavía sigue ahí de pie. Porque hay agua. Sí, sigue ahí de pie. Gracias a Dios creo que se frenó la erosión regresiva, o al menos llegó a otra capa estratigráfica, entonces ya se frenó y ya no hay ese peligro que había de que la captación se vaya. Oiga, Raúl, y la presencia de los asambleístas de la SUAY en los últimos años ha sido bien pobre. ¿Cómo cambiamos de alguna manera? Oiga, y eso es lo peor, porque yo ayer escuchaba una entrevista y estaban los tres últimos. Y por ahí nos decían yo escuché que decían que queda la vara bien alta. ¿Y qué? Así dijeron. No sé, pues, ¿qué opinan todos allí? Pero ya nos advirtieron de que... La vara del bolsillo, alguna cosa, porque yo no creo. Seguramente, porque justamente... Yo hasta ahora no conozco algo que hayan aportado en beneficio de la población. Sí, o sea, salió lo del arroz ergudo, con eso le dieron palo, pero al final todavía no hay medicinas, todavía no hay turnos, o sea... Mejores, lo de Rosa tiene que quedar algún rato y evidentemente en buena hora que haya pasado eso. Y le cuento lo de Rosa Argudo, esto llegó a la mesa legislativa a la comisión de fiscalización, cuando Fernando Villavicencio estaba ahí. Ahí llegó. Sí, me acuerdo. Nosotros ya lo vimos, ya conocíamos el tema. Algún legislador por ahí quedó. Bruno Segovia también hizo un poco de bulla en esa época, justo, y él era parte de la comisión de fiscalización. Entonces no vengan que yo descubrí el agua tibia, no, eso ya estaba. Ya. Pero bueno, en todo caso, fue una acción favorable, creo que sí marcó un precedente y no voy a desmerecer eso. Pero no es solo eso, ahora mismo estamos con la minería aquí amenazándonos. Quimsacoche y Río Blanco, Loma Larga y Río Blanco. Ya. ¿Qué han dicho? O sea, ¿qué dicen los asambleístas actuales al respecto? Es que manejan un mismo discurso, ¿no? Y se han puesto de acuerdo. Del tema de la minería informal no dicen absolutamente nada. Y eso es un tema que va a aprovechar el gobierno para justificar lo que está haciendo. Y eso sí me preocupa muchísimo. Uno de los asambleístas se habló de la minería ilegal y fueron y explotaron tractores, máquinas acá en el Zig-Zig. Pero respecto de lo que pasa en Río Blanco. Bueno, ya Río Blanco se perdió hace rato, ¿no? Ya. Pero mire lo que está pasando allá. Ya está invadido eso por la minería informal. Exactamente, lo que pasa en Río Blanco. Demanda al Estado terrible. Además. Exactamente, porque ¿cuál es el pretexto en este momento y la justificación de
del gobierno actual es que combatan la minería ilegal, pero combatan ustedes también, pues. ¿Usted no cree que más bien debería legalizarse el tema minero? Hay 18 provincias en el Ecuador que tienen minería y se están robando todo. Nosotros no estamos no es de los males el menor, digo yo. No estamos en contra minería. nosotros de la minería, si es que no está en las fuentes hídricas. Creo que el estudio es clave, es bien hecho, el de etapa, y ahí sí yo respaldo lo que está haciendo la administración municipal, completamente yo les respaldo, porque ya demandamos eso. Nosotros ya elegimos en una consulta popular el sí al agua, no a la minería, y en este aspecto yo sí soy bien radical, o sea, otra de mis banderas. Yo ahí tengo un temor. Le aseguro que si mañana queda sin efecto ese contrato, tenemos minería ilegal allí. ¿Cómo va a hacerse, no? Eso es ahí hay 8.000 millones de dólares en oro. Pero eso también es algo. ¿Cómo es el ser humano? ¿No? Pero eso es algo que yo, desde la Asamblea, entro a fiscalizar. Y a ver, ¿por qué no se está haciendo nada ni se está controlando? No es culpa nuestra. No es culpa nuestra. O sea, está el MATE. El MATE tendría que estar ahí y está bien. Está cuestionando a la minería ilegal, pero no cuestiona a la legal, que en cambio está legalizando el desastre. O sea, el MATE, que significa Ministerio de Ambiente, Agua, Transición Ecológica, no está ni a favor del agua, ni del ambiente, y no tiene, ni de la ecología, pues, ni del ecosistema. Hay que buscar un punto, no sé, de equilibrio, porque evidentemente a mí me preocupa mucho. Yo tengo mucha información respecto a la minería informal, que es terrible lo que están haciendo, ¿no? Es terrible. Les pero tienen a los señores de las Fuerzas Armadas, carambas, de una no, eso es terrible, ¿no? pero eso es terrible porque ya existe hasta una ordenanza, hay un plan de uso y gestión del suelo. Ahí de oficio tendría que entrar el municipio a controlar, pero les mandan. Pero no va a ser nada. No va a ser nada, pero si nos quedamos en ese plan de que no va a haber nada, yo le digo que yo sí entro a hacer algo. O sea, porque alguien tiene que enfrentar esto. Y creo yo que en este momento tendría que ser una causa común de todos los que estamos participando, la propuesta de defender eso. De defender el páramo, los bosques nativos, porque esa es una de mis formaciones que yo tengo en ecosistemas, en ecología. Yo soy máster en salud pública y ecosistemas. Y aparte soy ingeniero civil, conozco la hidráulica, la ingeniería sanitaria, o sea, sé perfectamente lo que está pasando. Y desde mis aulas universitarias, los mismos profesores nos han indicado que lo que está ahí está mal. Legal e ilegal. No puede estar ninguna de las dos minerías. Y hay que enfrentarlas a ambas. Pero el problema es que, mientras los unos defienden a la legal, otros defienden a la ilegal, para mí ambas están mal. No son compatibles con el páramo. Pero ¿qué planteamiento se puede hacer para, y aparte de eso, sabiendo que es un país que tiene mucha minería, que es por último, es imposible no aprovechar esa riqueza? Por último le digo lo que dice mi maestro, que es presidente de la Junta de Agua, de una junta comunitaria de agua en Nabón, donde también está la minería, porque claro, o sea, en el Azuay creo que ya llega al 30% de las concesiones, o en el país también está el 30%, o sea, en un país tan diminuto, que es el más densamente poblado de América. O sea, no es factible la minería. Y aparte de eso... ¿No cree que haciendo bien sí se puede sacar? Y aparte de que es un mal negocio. O sea, el negocio que han dejado haciendo es malo para el Ecuador. Quedan el 6% de las regalías. Eso está mal, ¿no? Sí, malísimo. Claro, no. Y yo le cuento, y tenemos que fiscalizar. Yo entro a fiscalizar eso. Porque por ahí yo escuché que, no recuerdo si era en el Pangui, creo que era que en la fase de exploración... quedaron que salen 2 gramos por tonelada de material. Yo le conozco, mi papá tiene mucho conocimiento sobre la minería, incluso tuvo una mina, y de ahí él dejó porque es un negocio que hace mucho daño, en todos los aspectos, socialmente, ambientalmente, y hasta económicamente no resultó, porque es algo que no estaba bien manejado en el Ecuador. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Solo en la cordillera del Cóndor estamos hablando de que había artesanalmente llegaban a sacar hasta 400 gramos por tonelada. Entonces yo estoy seguro que incluso esas prospecciones, esas exploraciones están mal hechas, y entonces ¿quién se lleva todo el resto de plata? Porque ellos cogen el material entero, se lo llevan, lo refinan incluso fuera del país, y nosotros nos quedamos con la idea de que ahí hubo un 2%, hubo 2 gramos por tonelada, cuando a lo mejor ya había 200. ¿Ya? Tierras raras. Entonces eso, y donde hay oro, hay cobre, hay plata, eso es fijo, eso es por ley. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, revisar esos contratos, y como me decía mi maestro, vuelvo al ejemplo, el presidente de la Junta me dice, oiga, por último, si es que yo voy a perder el agua, si es que voy a perder mi páramo,
al menos déjennos pues, las regalías en el Ecuador. Al menos. Pero ahí sería bueno que, no sé, nacionalizar todo el tema, aunque no hay plata para la inversión tampoco de eso, ¿no? Habría que ver qué se hace, nacionalizar los recursos. Yo propondría explícitamente eso, pero ya le digo, para mi forma de ver, en este momento, la minería no es un buen negocio. Si los negocios con el petróleo eran malos, y dejaron ahí prevendiendo a un precio de gallina con mal y ahora estamos complicados con eso, la preventa que tienen ahorita, los negocios que están hechos con la minería son peores. Ya le estoy dando el dato, es ese, 5 o 6% de las regalías se quedan en el Ecuador y con unos pasivos ambientales que no van a ser reparados no llegan ni a la... Pero ¿cuál debe ser la postura del Estado como tal? Porque vamos a seguir así, va a seguir la minería informal, vamos a seguir con los contratos que ya están hechos y... Evidentemente esto no sé. El Estado tendría que encontrar la forma de renegociar eso. Tiene que renegociar, ya si está. Porque también nos va a caer una demanda si sí, quedan las cosas pero ahí. Tiene que renegociar. O sea, ahí sí ya es el trabajo diplomático, el trabajo ya del Ejecutivo, de cómo se manejen todos ellos y también los impulsos que hagan desde la Asamblea, porque la Asamblea también, yo sé que se legisla, se fiscaliza, pero también podemos levantar la voz para poner sobre la mesa todos las problemáticas que tiene la gente. Entonces, en este momento, el Estado tendría que renegociar por último, porque yo personalmente pensaría que esto no es factible allí en las zonas donde están. Por más que esté el pretexto que se está utilizando de la minería ilegal, entonces combátanla esa también, pues. ¿Usted ha estado en Quimsacocha? Sí, entonces yo hago un llamado a las autoridades locales, hablando municipios, prefecturas, que combatan la minería ilegal. Ahí les quiero ver. Eso sí les reto. Porque yo le digo, yo no estoy ni con la legal ni con la ilegal, pero sí les reto a las autoridades de aquí que hagan uso de la ordenanza, del plan de uso y gestión del suelo, y vayan directo y cierren esos, a ver cómo les va. Tendrán valor para hacer porque eso. Aquí son bravos. Claro. Pero de ahí allá es otra cosa. No, ya, entonces eso yo sí les reto. En eso sí, yo le digo, Clever, me apasiono con este tema porque yo lo he manejado desde el 2008 y ya son la bola de años de resistencia y esto no, ya me parece hasta un despropósito que todos tengamos que estar aquí peleando sobre esto que ya decidimos. Raúl, en la parte final, puntualmente, ¿qué es lo que quiere hacer usted en la Asamblea para que la gente capte exactamente su intención en el caso de llegar con el voto de la ciudadanía a través de Sociedad Patriótica? Puntualmente a toda la ciudadanía tenemos que ir, como le decía en un inicio, manejarnos en 3 ejes, impulsar las leyes para combatir la corrupción, para mejorar la seguridad y para reparar el tejido social, entendiéndose que dentro de la reparación del tejido social hay que atender completamente la salud, la educación, el ambiente y todo lo que tenga que ver con el empleo. Hay que proponer las leyes necesarias para una mayor inversión y para enfrentar al gran mal que es la corrupción, que para mí de estos 3 ejes es el transversal y el mayor de todos, el que genera todos los ¿Cómo va a males. ser su campaña, que es corta, no faltan? Nuestra campaña está basada en las redes, presentarnos en los medios que nos dan el espacio así como usted, presentar nuestras propuestas en las redes sociales. No me gusta ensuciar mucho a la ciudad y, como les decía a los amigos, voy a tratar de llegar con nuestras propuestas, porque esta es nuestra campaña de propuestas. Ya a veces me meto en el tema ya de confrontar un poco al resto de colegas políticos, pero no es esa mucho mi línea. Siempre voy por el lado de la pasividad, pero ya frente a problemas graves uno tiene que ser muy drástico, muy enérgico. Entonces hay que caminar, andar, hacer conocer, que me conozcan. Por ahí tengo algunas propuestas, indicarles a la gente cuáles son, pero eso sí, yo le digo, Clever, yo sé que es una batalla desigual, de 1000 a 1, no es de 2 a 1, ni de 10 a 1, de 1000 a 1. O sea, ayer pudimos ver la presencia de aquí de Luisa González, o sea, tiene 18 guardaespaldas. Y bravos todos, ¿no? Bravos todos, me solidarizo con la Pobre situación Ivancito, que pasó. Yo le hubiese pegado un empujón al guardaespaldas. Y son unos tipos extranjeros, españoles, rusos, que vienen Claro. y aquí a golpear a la gente, a empujar, a gritar, porque no es la primera vez. Entonces, ¿Cuánto bien le va a hacer al país que ya el correísmo comienza a dejar en paz a este Ecuador?
Yo pienso que en este momento lo que les va a hacer bien al Ecuador es la corrupción, porque le digo, Clever, y esto va a sonar políticamente incorrecto para muchos, pero la corrupción está tanto a la derecha como a la izquierda, tanto en el correísmo como en el anticorreísmo, y lo que le va a hacer bien al país es echar afuera la corrupción. O sea, ya no depende de la línea ideológica, de la línea partidista, sino de la línea de la corrupción que han tomado algunos partidos. Para mí esa es la sensación en este momento y pienso que es lo que hay que hacer. Y les invito a los amigos a que no se dejen engañar por los que han querido poner sobre la mesa que solo hay dos opciones. Yo les digo que mejor voten por la tercera opción. Amigos, escuchen las propuestas, aquí conozcan al candidato, soy Raúl Selleri, estoy en la casilla número 1 para la Asamblea Provincial y nuestra líder político para la presidencia es Andrea González, la mejor, que va a estar por acá, la mejor de las González, no vayan a confundirse. Y va a estar por acá también. No es de los mismos González. No, ella incluso es González de acá, de Cuenca, su padre, su padre es de acá. Sí, estuvo por acá hace algunos días. Sí, es de por acá y claro, ha bajado a la costa y se ha conocido como una chica de por allá y ya pues salió Andreita, es muy pilas, para mí es la mejor, tiene un conocimiento total de todo lo que tiene que hacer, de todo lo que es el manejo del Estado. Y espero que por acá nos acompañe pronto para que también converse con ustedes. Perfecto, Raúl, gracias por su presencia, ¿no? Muchísimas gracias, Clever, y a todos los que nos vieron. El ingeniero Raúl Selleri, candidato por Sociedad Patriótica, nos ha visitado en este